Ustedes lo han estado viendo en nuestras pantallas, hemos estado reiteradamente en vivo desde la región de Aysén porque hay mucha expectación. Cerca de las 21 horas se espera el anuncio del movimiento social por Aysén respecto del conflicto en la zona. Ya son 3 semanas de bloqueos y manifestaciones en demanda de mayor integración y el gobierno ha respondido con el envío de autoridades y con el ofrecimiento de una mesa de diálogo, siempre y cuando se levanten primero los bloqueos de caminos para abastecer a la región. Queremos conversar del conflicto social, de las expectativas que hay en las autoridades de gobierno respecto de esto que está sucediendo en este instante en la zona, y tenemos el contacto en vivo a esta hora de la tarde con el ministro de Energía, Rodrigo Álvarez. Ministro, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes. No, buenas tardes, muchas gracias a ti por esta oportunidad de conversar una materia tan relevante. Sí, y especialmente le agradecemos porque en este momento, como diría cualquier joven, está todo pasando allá en Aysén y estamos muy expectantes. ¿Cuáles son sus expectativas, ministro, respecto de lo que puedan decir el movimiento social a las 21 horas como han anunciado? La expectativa desde el punto de vista del fondo es la misma que teníamos hace algunos días atrás: iniciar cuanto antes el debate que permita buscar mejores soluciones y mejores condiciones de vida a los habitantes de Aysén. La expectativa para el día de hoy es que ojalá después de varios días los dirigentes de la mesa entiendan la absoluta necesidad de un retorno a la normalidad. Eso significa desbloquear los caminos, eso significa permitir el libre tránsito y el libre desplazamiento de las personas por Aysén y por supuesto que nos permita también abastecer las ciudades de bienes esenciales. Espero que así sea, estamos con tranquilidad esperando esta declaración de las 9 de la noche, que me parece que va a ser muy importante. Ahora, usted cuando estuvo allá en la zona llevaba bajo la carpeta todo lo que dice relación con la respuesta al petitorio del gobierno. En días posteriores, cuando la situación se fue entrampando, por ejemplo, el senador Horvath decía, basta con que se dé a entender, aunque no sea instalado en la mesa de negociaciones, uno de los puntos más importantes, que es una especie de subsidio a los combustibles que se le adelante a las organizaciones sociales, como para que ellos puedan entender que esto va en serio y que se desactiva la movilización y se sientan a conversar. ¿Qué tanto de ello, de explicación en los contactos informales que está llevando, por ejemplo, el subsecretario Alvarado, se ha hecho en estas últimas horas para precisamente provocar ese cambio en la actitud de los manifestantes? A ver, desde el primer día ha habido muchas conversaciones en las que ha tenido, por supuesto, el subsecretario Claudio Alvarado, que ha desarrollado una tarea brillante intentando buscar fórmulas de acuerdo y fórmulas de solución sobre la base del respeto de la legalidad, sobre la base del Estado de Derecho. También otros ministros y otras personas hemos tenido conversaciones directas con algunos de los líderes buscando crear ese espacio. Yo no creo que hubiera sido tan fácil como solo escribir algunos aspectos de un punto, como lo diría el senador Horvath. Yo creo que era bastante más complejo, las organizaciones son múltiples, tienen distintas visiones del tema, ha habido grados de intransigencia que no entendemos cuando lo que un gobierno pedía es el respeto a la legalidad, volver a poder transitar libremente por Aysén y abastecer las ciudades. Todo el conjunto de conversaciones esperábamos y así confiamos que haya producido finalmente la decisión de la Asamblea, de la Mesa, de darse cuenta que estaba la voluntad para llegar a acuerdos, que estaba la voluntad para reconocer que muchas de estas peticiones son legítimas, se arrastran de décadas, veremos cómo podemos ir cumpliéndolas. Y una vez que estaba dado ese entorno, nos parecía, más allá incluso de ser una infracción legal seria, que era indispensable poder caminar y transitar libremente por los caminos de Aysén. Ministro Álvarez, en sus contactos que tuvo en la zona, usted quedó con la impresión de que el movimiento social tiene posturas distintas, es decir, hay una parte, quizá encabezado por sus dirigentes más visibles, que está en una actitud más dialogante, pero que hay otros que son más radicalizados. Bueno, ellos mismos han reconocido que hay distintas posiciones, las largas horas de debate así también lo comprueban, y en la presencia de los 6 días que estuve en Aysén, por supuesto, uno ve distintas visiones más dispuestas al diálogo, a encontrar soluciones, otras un poco más radicales o más drásticas. Eso también es entendible en un marco un petitorio gigantesco. Si lo que vamos a entrar a discutir son peticiones en 11 campos realmente muy amplias, van desde bosque nativo, vivienda, conectividad, leyes zonas extremas, beneficios laborales, costo de los combustibles, costo de la leña, demandas de pescadores, y por lo tanto estamos hablando de un petitorio muy amplio, de distinta entidad, de distinto tamaño, y eso también hace que sean distintas las ópticas que toman los grupos que conforman esta mesa. La prerrogativa del gobierno de no sentarse en una mesa formal de negociación mientras hayan medidas de presión que están alterando el orden público,
¿Cómo debe de ser entendido, ministro, si en otros conflictos anteriores el gobierno sí ha negociado cuando ha habido tomas, cuando ha habido presiones también muy similares a esta? ¿Para qué vamos a hablar de la situación de los estudiantes, por ejemplo, el año pasado? Incluso hasta el propio presidente de la República se sentó a conversar con los estudiantes pese a que seguían las tomas de los establecimientos educacionales. ¿Por qué ese giro? A ver, yo creo que hay una definición de fondo que adopta el gobierno, que es expresada por el ministro Chadwick, y que es claramente referida a las circunstancias, al contexto que está dando una situación como la Aysén. En la Aysén teníamos caminos en que las personas libremente no podían transitar, o que terceros les decían: usted tiene que esperar durante 7 horas para que yo, una persona cualquiera, lo pueda dejar pasar. Teníamos situaciones bastante complejas desde el punto de vista de desabastecimiento, la imposibilidad de pagar las pensiones, lo aludía la ministra Matei, la imposibilidad también de iniciar el año escolar, es decir, un cúmulo de efectos hacia las personas tremendamente relevantes y que hacen que sea imprescindible como gobierno adoptar una decisión de estas características. No podemos negociar, no podemos entrar a conversar de propuestas que, ya insisto, son legítimas y buscaremos responder muchas de ellas, otras se tendrán que arrastrar en el tiempo porque son complejas y otras vienen de décadas atrás. Bueno, ante esas peticiones, cuando uno dice legítimamente vamos a sentarnos a conversar, lo que no puede aceptar es que el día que me correspondió llegar a Aysén, en un momento dado hubiera 52 barricadas en la ciudad de Coyhaique, que costara 7 horas desplazarse entre Coyhaique y el aeropuerto, en que hubiera una barricada a 3 cuadras donde estábamos conversando, o que en un momento dado fuera imposible acceder por la puerta principal a la Intendencia, por un grupo importante de personas que estaban impidiendo eso. Bueno, todo eso lleva a una definición que nos parece absolutamente clara como gobierno. Perdón que insista sobre el tema para pasar a otro después de los puntos que son claramente los más técnicos, pero insisto en la diferencia y lo llevo ya no al caso de los estudiantes, que tal vez puede ser una situación distinta, pero por ejemplo en el conflicto del gas en Magallanes, que usted también tuvo allí un rol muy importante. En algún instante un ministro de Estado, como el ministro Goldberg cuando fue, tuvo que salir con resguardo policial, no solamente tuvo que salir por la puerta de atrás de la Intendencia, sino que en un contacto radial también, en una radio cuando fue a dar una entrevista, se vio muy complicado y también habían barricadas y también había desorden público, pero allí igual se negoció. Entonces mi pregunta, disculpe que insista, pero ¿cuál es la diferencia respecto de lo de Magallanes, por ejemplo, a lo de Aysén hoy día para la postura del gobierno? Yo creo que hay un momento en que el gobierno adopta una decisión que yo creo que debe ser clara. Uno no puede negociar, sobre todo cuando está la absoluta voluntad de conversar. Durante varias semanas habían pedido durante varios días que estuviera el ministro de Energía. Bueno, yo ya estaba ya con los suficientes poderes para conversar de todo el territorio, no solo de materias propias de mi cartera. El gobierno veía esto con un ánimo constructivo y nos encontramos que se había radicalizado las medidas, ahora eran 7 horas, que había dificultades incluso para desplazarse en las ciudades y por lo tanto se toma una política que me parece absolutamente adecuada por parte del gobierno, que es exigir el respeto, exigir el Estado de Derecho antes de conversar de temas de fondo. En lo que se refiere a esos temas de fondo, yo sé que luego eso va a ser fruto de la conversación cuando ojalá se instale esa mesa de diálogo, pero el punto principal tal vez, bueno, todos son importantes dependiendo del sector, ¿no es verdad? Los pescadores tienen lo suyo, los trabajadores, los funcionarios públicos tienen lo suyo, pero cuando se le ha tratado de jerarquizar siempre aparece en el punto número 1 que es un subsidio al precio de los combustibles. Ellos estaban pidiendo del orden de un 20%. Ministro, ¿qué espacio hay para responder positivamente en una mesa de negociación sobre ese punto en particular que le atañe a su cartera? Bueno, ahí, como tú bien señalas, depende de la óptica, depende del grupo cuál es el punto más importante, pero combustibles tiende a ser una situación relativamente transversal. Hay buena disposición por parte del Ejecutivo a conversar. Ya anunciamos que, por ejemplo, teníamos una buena apreciación de determinados subsidios al transporte del combustible, sobre todo para zonas aisladas. Sí, la verdad es que cuando uno compara los precios de combustible de Coyhaique o de Puerto Aysén como ciudades con otras ciudades similares como Puerto Montt, no se aprecia tanto la diferencia, como sí es gigantesca cuando se compara con Cochrane, con Villa O'Higgins, con las localidades aisladas dentro de la región. Ahí hay un problema de costo de transporte muy importante, o también hay un problema de falta de estaciones de servicio en muchas localidades, lo que no solo lleva a problemas de seguridad, sino que también problemas de precio. Bueno, hay voluntad y disponibilidad para buscar en ese tipo soluciones o búsquedas, pero hagámoslo en la mesa de diálogo, donde por supuesto cuando uno se sienta a conversar también está disponible para escuchar las propuestas, las ideas de la contraparte y buscar aquellos caminos de solución a demandas importantes, históricas que tiene una región. En todo caso, cuando usted estuvo allá, adelantó algunas de esas medidas y otra de las cosas
es difícil de explicárselo tal vez al resto de la población del país, especialmente a la zona central, que se calefacciona con gas principalmente, y de pronto no logra entender la trascendencia que tiene para un sureño, para un aicenino, para un chilote, qué sé yo, lo que es la calefacción con leña. Por lo tanto, allí también hay una petición concreta sobre esa materia que usted algo también ya había adelantado, ministro. Así es, y sé que tú lo sabes muy bien por experiencias personal, digamos, este tipo de combustibles son indispensables para el sur de nuestro país, y en el caso de la leña aún más relevante para Aysén. Estamos hablando del principal combustible que se utiliza no solo para calefacción en los hogares, sino que también constantemente para cocinar y para en general los fines propios de la vida normal. Y en ese caso la demanda o el consumo de leña es altísimo, es un elemento tremendamente importante en el presupuesto de cada familia, y por eso también adelantábamos para una visión de buscar colaborar con un sector importante de la población de Coyhaique, de Aysén, de la región. Podemos perfectamente tratar de buscar un subsidio dentro del marco de las posibilidades sociales a buenos y amplios grupos de la población de Aysén. Ministro, por último, esto requiere no solamente algunas materias de alguna discusión legislativa al respecto, sino que también entiendo de la coordinación entre distintos ministerios. Por ejemplo, es muy importante lo que usted pueda desde su cartera realizar, eventualmente con subsidios que pudiese anunciar, pero dentro de todo eso está como la canasta básica, el gasto que tiene cada familia, y en la globalidad de esa petición está también la de incorporar tal vez un sueldo mínimo regionalizado, que ya son palabras mayores y que implica esta interrelación. Pero yo hice un rápido cálculo aquí y usted me corrige si estoy mal, pero por ejemplo, un balón de gas de 45 kilos allá cuesta algo así como 60.000 pesos. Supongamos que una persona o una familia utiliza medio de ese galón, ya, 30.000 pesos. La calefacción, 20.000 pesos el metro cúbico, 4 al mes, 80.000. Agua y luz, 25.000. O sea, estoy hablando más o menos de 130.000 pesos solamente en esos gastos básicos. Todavía no estoy colocándole ni siquiera la canasta básica para alimentarse. De ahí entonces la importancia de poder, para los ayseninos, entender este fenómeno del resto del país y tener una diferenciación. ¿Está en el ánimo del gobierno, en la disposición de revisar profundamente ese tema? A ver, lo señalé al llegar a Aysén, no solamente en términos de gobierno, sino que también en términos personales, como magallánico, uno encuentra que son muchas de estas peticiones legítimas y válidas. Se arrastran por décadas, muchas de ellas podremos darle una respuesta en corto plazo, tendremos que trabajarlas con mayor profundidad. Las expresiones que tú haces de cifras son correctas, uno podrá discutir cuál es el monto, pero representan el tremendo esfuerzo en la canasta familiar de una persona de Aysén o de una familia de Aysén. Por lo tanto, estamos llevando algunas medidas, hay otras medidas que ya estaban desarrollándose por parte del gobierno desde hace muchos años, por supuesto, desde hace muchos meses, por supuesto, hay voluntad para buscar soluciones. Algunas materias serán propias de ley. De hecho, las que tú me has preguntado requieren cambios legales, otras serán cambios administrativos o coordinación, como bien señalabas tú, entre los distintos ministerios, que es también lo que tengo la posibilidad de acordar. Por ejemplo, en materia de pesca, yo ya he comentado que es una materia de tremendo interés para la región, en que está el compromiso de la visita del ministro Pablo Longueira, porque además son materias extraordinariamente técnicas. Ya te señalaba que la mesa, el petitorio va desde temas de bosque nativo, pasando por vivienda, conectividad, leyes de zonas extremas, combustibles, leña, extensión de la zona franca, y por lo tanto son muchas materias para tratar en una mesa. Yo creo que hay muchos temas que podemos contestar, responder y que tendremos buenos resultados. Otros también estarán, darán pie a mesas de trabajo profundas en materias que son muy técnicas y que son más propias de un sector. Muy bien, ministro Rodrigo Álvarez, agradecido nuevamente por su tiempo, su disposición para hablar de toda esta temática en extenso con nosotros, y estamos a la expectativa de lo que pueda ser la respuesta esta noche a eso de las 21 horas, como se ha comprometido los dirigentes del movimiento social. Que esté muy bien. No, muchas gracias a ti, siempre un agrado. Adiós.